con el patrocinio de amigos, ¿qué tal? Yo soy Susi Carbo y nuevamente les digo bienvenidos a Charlas Trendy, que en el día de hoy se encuentra ubicado en un lugar emblemático de nuestra costa caribe, específicamente de la ciudad de Barranquilla, con una invitada que va a abrir la conmemoración del Mes Internacional de la Mujer. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y hoy nos acompaña, muy honradamente nos sentimos nosotros, nuestra ministra de Transporte, Ángela Orozco. Ángela, bienvenida a Charlas Trendy. Susi, muchas gracias por invitarme a este sitio tan lindo, que además forma parte de mi ADN, forma parte de mi infancia y lo quiero mucho, además me recuerda mucho a mi papá. Ahí está ella diciendo por qué está invitada aquí, forma parte de su ADN, una costeña que nos está representando y proyectando. Vamos a hablar un poquito de esa Ángela que pocas personas conocemos, no la Ángela pública, no la Ángela ministra, sino esa Ángela mujer que en algún momento comenzó a forjar algún sueño. ¿Cuál era el sueño que tenía Ángela cuando comenzó su adolescencia, cuando era pequeña, cuando jugaba en esta ciudad, por ejemplo? Te vas a reír. Estudiar. Eso me dijeron, que era muy caletera. Sí, total. Ahora era una nerda, como dicen, querida, porque además muy cercana, pero sí, mi sueño era sobre todo aprender muchas cosas. Si tú me preguntas cuál era mi sueño, era ese. Y de ese sueño hasta hoy, ¿cómo puede ser el balance? Pues yo creo que el balance es muy satisfactorio, no solamente por lo que estudié, porque me especialicé, porque hice una maestría, porque he hecho fellows afuera, he estudiado, sino porque además la vida me ha dado pues el privilegio de conocer muchas áreas y realmente eso es lo que hoy siento, porque casi que me forjé toda mi vida profesional en temas de comercio internacional, pero en estos casi 3 años de gobierno, 2 años y medio, pues me ha permitido, y el presidente Iván Duque me dio el honor y el privilegio de acompañarlo de esta cartera y también me ha permitido aprender muchísimas cosas. Hablemos de esa Ángela pequeña en esta Barranquilla cálida. ¿Cómo son los recuerdos que atesora en su memoria, en su interior de esa época? Pues yo creo que hay unos recuerdos muy fuertes familiares y obviamente del colegio. Familiares, mis papás eran paisas, pero la mitad de sus hijos nacieron aquí en Barranquilla, yo nací aquí. Y obviamente teníamos una vida muy ligada al mar, una vida muy ligada, por eso el río, mi papá era pescador, yo lo acompañaba, a veces me iba con él en lancha por el río y finalmente terminábamos saliendo hasta Santa Marta por el río y eso formaba parte muy importante de mi infancia. Mi papá tenía apartamento en Santa Marta, cuando en Santa Marta no había casi edificios. Yo tengo fotos pequeñitas donde sale mi papá, un jeep, 6 niños y 4 edificios y nosotros. Así fue mi infancia. Mi papá nos recogía todos los viernes en el colegio y salíamos para Santa Marta. Casi todos los fines de semana nos íbamos a Santa Marta. Mi papá era un pescador, entonces pues a mí el mar forma parte y el sol forma parte obviamente de lo que necesito para tomar energías y obviamente un recuerdo muy fuerte de mi colegio y de mis amigas del colegio de las que seguimos siendo muy amigas además. Eso le iba a preguntar, ¿conserva amistades de ese entonces? ¿Hay amigas todavía de ese entonces que todavía se relacionan? Totalmente, nosotros tenemos un grupo muy cercano, pero muy cercano, no solo tenemos un chat y eso es nuevo, sino que desde hace muchos años nos reencontramos después de 10 o 15 años de habernos graduado del colegio y nos mantenemos muy cercanas. La vida con sus hermanos, esos recuerdos con sus hermanos, ¿qué momentos tiene atesorado en su interior? Pues nada, tengo muchos. Primero en una familia de 6, yo era la quinta de 6. Entonces, pero dicen que no hay quinto malo. Pues por eso, porque además el quinto de 6 crece más o menos silvestre, porque no es ni el menor. Me siento identificada, sí, así uno es bastante independiente cuando uno es el quinto de 6, porque escasamente le pueden poner atención. Con hermanos 12, 13 años mayor, pero con una hermana menor, casi 2 años menor. No, yo tengo un recuerdo muy vívido y mi papá se burlaba porque cuando mis hermanos mayores iban para el colegio, yo quería ir al colegio. Entonces yo lloraba porque no podía ir al colegio todavía. Eso es una cosa que mi papá y mi mamá siempre se reían y se burlaban de que cuando yo estaba pequeña y todavía no llegaba la época del colegio, yo quería ir al colegio. Así como la gente no quería ir, yo quería ir y yo lloraba porque no me dejaban ir.
pero también, como digo, somos 4 mujeres, 2 hombres, en una familia de 6, una casa enorme, con una piscina, y claro, uno siempre recuerda eso, siempre recuerda que mis hermanos, pues, cuando yo era pequeñita tenían 12 años, luego ya cuando yo estaba en el colegio eran adolescentes, las fiestas de mis hermanos, luego ellos se fueron a la universidad a estudiar fuera la mayoría y yo estaba, mientras tanto me graduaba del colegio, y pues una casa bullosa, una casa llena de gente, donde mis amigas siempre llegaban porque era una casa de familia donde estaban acostumbrados a que iba mucha gente. Entonces mis recuerdos son amorosos realmente, con 2 perros, con el mar, con una casa que siempre estaba abierta para el que llegara porque pues con tantos hijos tocaba, con una mamá que cocinaba delicioso y que a mis amigas siempre les gustaba ir por lo que les daba de comer. Eso es lo que yo recuerdo de mi infancia. Y esa transición que hace después hacia la capital, cuando ya se muda a la capital, ¿cómo es esa transición en su vida entonces? Pues yo quería estudiar en otra parte, quería estudiar fuera de Barranquilla, me fui a estudiar Derecho a Bogotá, reconozco que al comienzo me dio un poco duro el cambio de vida, es más, creo que a los 4 meses de estar viviendo en Bogotá me sacaron las amígdalas porque cada 15 días me daban unas gripas terribles, pero con unas fiebres terribles y todo, y hoy en día con los años entendí que yo tenía una depresión, porque claro, somatizaba. Sí, de alguna manera era demasiado diferente. Mi colegio aquí en Barranquilla quedaba a 4 cuadras de mi casa, todo el día había sol, no había lluvia, es decir, yo no sabía lo que era coger una buseta, porque pues no tenía necesidad, y pues todo ese cambio, el clima, todo al principio fue duro, pero luego pues simplemente ese fue mi destino. Yo terminé la universidad y enseguida me fui a hacer una maestría a Estados Unidos. Yo el día que me gradué viajé más o menos. Me fui a hacer un LLM en el año 90, llegué aquí en el 91, a trabajar además en lo que yo quería trabajar en ese momento. Ya mi sueño era trabajar en comercio internacional, pero siempre con mi familia toda acá, mis hermanos, mis papás. Ya hoy en día los 2 no viven, pero siempre muy vinculada. Entonces, a pesar de que me fui a estudiar afuera, regresé, pues yo venía a Barranquilla todo el tiempo. Su círculo más cercano es reincidente en recalcar que usted era muy apegada a su papá. Así lo ha demostrado en los pocos minutos que tenemos frente a cámara porque lo menciona frecuentemente. ¿Qué pensaría hoy papá de verla como está hoy esa 5ª hija? Yo creo que mi papá siempre estuvo muy orgulloso de lo que yo quise hacer, pero también sé que mi papá hubiera preferido que yo no fuera funcionaria pública, por ejemplo. Primero mi papá me rogaba que no estudiara Derecho, me decía que debería estudiar Ingeniería, porque yo tan inteligente, eso era en los 80, ese era el boom de los ingenieros, y realmente a mí de verdad, a mí lo que me iba mejor era en eso, en la física, en la química, en todas esas materias, mi ICFES, pues yo era muy juiciosa, no es que no, sino yo era muy estudiosa y a él le parecía que cómo iba a estudiar Derecho, que cómo no estudiar Ingeniería, y yo, eso sí, y luego algún día cuando me ofrecieron en la primera oportunidad tener un cargo, yo trabajé en el gobierno, pero desde profesional 05, o sea, yo hice toda la carrera, pero ya luego cuando el presidente Pastrana quedó electo y la actual vicepresidente, entonces ministra de Comercio, me ofreció y me pidieron ambos que los acompañara siendo viceministra, yo recuerdo que mi papá me rogaba que no aceptara, porque al mismo tiempo me ofrecían un cargo en una multinacional para manejar comunicaciones estratégicas y de gobierno, y obviamente hoy en día entiendo a mi papá al muy poco tiempo falleció, pero mi papá quería como la tranquilidad que yo tenía la vida asegurada, o sea, como la tranquilidad de que yo pudiera ser independiente, y una multinacional genera mucho más estabilidad que un puesto en el gobierno que tiene una connotación además de la exposición. Exacto. Entonces mi papá se me arrodillaba y me decía, pero ¿por qué no te vas a esa empresa? ¿Por qué te quedas? Y yo le decía, papi, porque yo no me imagino, porque eso es lo que quiero hacer, porque me parece rico, porque yo tengo, pues siempre tuve alma de servicio, siempre de alguna manera cogía las causas, defendía las causas desde el colegio, y pues me parecía lindo salir a defender a los exportadores colombianos, la verdad. Pero pues él, claro que estaba orgulloso, pero le preocupaba. O sea, él de alguna manera quería como la vida estable y garantizada para su hija. Yo creo que hoy se sentiría muy orgulloso, pero hay momentos en que estoy segura que me hubiera dicho, mija, ¿cómo se le ocurrió aceptar eso? Nosotros vamos a hacer una primera pausa aquí, nos vamos a nuestro corte a comerciales y los dejamos
con los resultados de la encuesta de la semana anterior y ya regresamos aquí desde el Malecón de Barranquilla en Charlas Trending. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Continuamos aquí en Charlas Trendy. Ya como ustedes saben, nuestra invitada, Ángela Orozco, nuestra ministra de Transporte aquí en Colombia. Ángela, ya hablamos de esa parte de la infancia, de esas memorias atesoradas, de esa transición de la costa al interior. Ahora hablemos de ese desarrollo profesional cuando ya comienza a figurar de manera diferente en un mundo dominado por hombres. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo la recuerdas esos inicios cuando comienzas con el presidente Pastrana y ya se te ofrece y se te da un ambiente laboral en un medio que es tan machista como el colombiano? Pues mire, lo que yo recuerdo en su momento cuando estábamos en el Ministerio de Comercio como viceministra era un tema muy particular porque de alguna manera era una ministra mujer, era la primera ministra de Comercio, Marta Lucía fue la primera ministra de Comercio. Y yo su viceministra, nunca había habido ministra y viceministra mujeres juntas y había un gran chiste en el gobierno, recuerdo mucho a Fernando Araujo que era ministro de Desarrollo diciendo ay menos mal salió la ley de cuotas para ver si a los hombres nos dan alguna opción en ese ministerio, porque todo el equipo directivo de ese momento era femenino. Mujeres, sí, tanto la secretaria general, las direcciones. Íbamos a las negociaciones, las distintas negociaciones y siempre aparecía Colombia liderada por una ministra con un grupo de mujeres jóvenes además y era muy bonito porque la verdad yo no era muy consciente en ese momento y eso lo digo porque es claro, en el sector público uno tiene el cargo y todos los que tienen el mismo cargo ganan lo mismo, o sea ahí no hay diferencia, eso no pasa en el privado, digamos yo nunca fui consciente de que hubiera un techo de cristal porque pues la vida me dio la oportunidad de tener ese tipo de cargos y en ese momento el equipo del ministerio era en su mayoría femenino, es decir, cuando uno mira el equipo directivo del ministerio éramos mujeres, gran parte de las negociadoras eran mujeres, también hombres, pero recuerdo que llegábamos las delegaciones, no sé, a las negociaciones de la OMC, con los demás países y siempre nos caracterizábamos porque la mayoría éramos mujeres. La mancha rosada, como una mancha rosada, rosadita. Digamos que en esa época solamente si acaso algo parecido había más o menos en Venezuela, de resto era muy diferente, en la mayoría de los países eran hombres y tengo una anécdota muy divertida, yo me acuerdo que yo me posesioné como viceministra y al mes me tocó ir a Brasil porque estábamos en la mitad de las negociaciones Comunidad Andina-Mercosur y a mí me tocó heredar unas negociaciones muy conflictivas. Y yo, Colombia, presidía la Comunidad Andina. Entonces yo como viceministra de Colombia presidía la Comunidad Andina negociando con Mercosur y ahí Brasil, digamos, presidía. Panorama sencillito, ¿no, Exacto. ministra? Pero fue muy divertido porque antes de empezar formalmente la reunión, yo tenía una reunión previa con el jefe negociador brasilero. Y me fui a Itamaraty. Itamaraty es la Cancillería brasilera que tiene una tradición enorme, de las cancillerías más fuertes de alguna manera, de América Latina y por no decir del mundo, una tradición muy larga. Y yo llegué, entré a una oficina, José Antonio Carvalho, me acuerdo, era mi homólogo, entré a la reunión. Cuando salí de la reunión a las 2 horas, como preparando lo que iba a ser nuestra reunión formal de la tarde, fue impresionante porque había como 20 mujeres. O sea, yo salí y había una cantidad de gente en la oficina, pero la mayoría mujeres y jóvenes. Entonces, a mí me llamó la atención. Cuando yo entré había una secretaria y cuando salí había como 20 mujeres o más. O sea, había una cantidad de peladas jóvenes ahí. Y en la tarde me dice el jefe negociador, tú eres una celebridad. Y yo le dije, ¿por qué? Le dije, porque mi asistente llamó a todas las profesionales nuevas, a todas las jóvenes profesionales de Itamaraty a decirles que vieran que en Colombia mandaban las mujeres y jóvenes. Desde entonces viene usted galopando en este sector, en los sectores públicos en donde las mujeres no tienen mucha exposición. Allí vamos.
¿Algún tip en especial? ¿Alguna recomendación a muchas mujeres que nos están viendo y creen que no van a encontrar un espacio o que no van a lograr llegar donde quieren porque no es el medio adecuado para nosotras? Colombia siempre ha tenido un liderazgo importante en términos de la participación femenina, así nos falte, ha sido muy importante y obviamente el presidente Iván Duque inauguró su gobierno teniendo un gabinete paritario y en momentos llegamos a ser inclusive más mujeres. Pero yo sí creo que hay algo que nos lo da el hecho de ser costeñas, que es, pues yo creo que uno es igualado. O sea, yo creo que uno no diferencia entre, o sea, ese desparpajo que nos da el haber crecido aquí con el mar, con el agua, sin tanta ropa encima, pues hace que uno nunca se amilane y hace que uno se sienta igual a los demás. Entonces yo, pues mi principal recomendación, y como digo, y lo digo, y en parte por lo que menciona, mi cercanía a mi papá, o sea, cuando uno tiene un papá que le dice que cómo se va a desperdiciar las neuronas siendo abogada si puede ser ingeniera, es porque le dan a uno un mensaje y es que uno puede ser capaz de hacer lo que quiera. Y eso es una cosa que de verdad yo con los años entendí que lo que había hecho mi papá era darme como una capacidad de nunca milanarme ante las cosas y de creer que todo lo que yo quisiera hacer lo podía hacer. Y creo que el principal mensaje, sobre todo para la gente que tiene hijos, para educar niñas, es que las palabras realmente tienen poder y que realmente la gente tiene la capacidad, si es perseverante, si es juiciosa, si hace la tarea, de luchar por sus metas y sus objetivos. Y creo que esa cosa costeña que nos tienen, que nosotros no nos amilanamos ante nada, ni le tenemos pena a nada, ni nos sentimos menos que nadie, creo que eso sí es una gran virtud. Ya usted mencionaba otros roles que desempeña además con lujo. Hablando también con ese círculo que tiene usted alrededor muy íntimo, fue difícil encontrar defectos. La describen como alcahueta, una mamá alcahueta, una tía alcahueta, una mamá muy presente. El niño tiene 13, 14. 13 años, va a pero cumplir 14. Fue mamá room mother del salón, se disfraza, dicen que es una tía súper, con los sobrinos que tiene aquí, la describen, bueno, es la tía universal, como el disco de Khaled, es la tía que todo el mundo quisiera tener. Sus colaboradores dicen que es una persona que da oportunidades, eso es difícil de encontrar. Cuando llegó al ministerio todo el mundo tenía pavor porque creía que iba a cambiar y ella nos dio oportunidades, nos dejó y nos dio oportunidades. No es fácil desempeñar diferentes roles para nosotras las mujeres porque nos toca ser mamá, hermana, tía, hija, creo que ya es casi tía abuela inclusive porque tiene... Ya soy tía abuela, tengo muchos sobrinos que también nietos. son la adoración, esa parte de dividir los roles con determinado éxito, entonces ¿cómo le hace? Pues mire, yo creo que primero tuve una familia maravillosa, tengo una hermana mayor además que esto es divertido, pero es verdad, me decía, tú no te puedes quedar sin un hijo. Si tú quieres seguir viajando, viaja, tú lo tienes y yo te lo crío. Y ella se sentaba con su esposo a decirme que cómo me iba a quedar sin un hijo si yo era tan alcahueta con los sobrinos. Entonces yo creo que hay un tema de... Además que esa hermana es como la mejor amiga, ¿no? Sí, sí. Pasó el límite de hermana y ya se volvió como la mejor amiga. Sí, mi hermana Beatriz, sí, así es. Pues de alguna manera era la persona mayor que cuando ella regresó de estudiar afuera, yo estaba en sexto, ya me iba a graduar y pues desarrollamos una amistad muy cercana, pero ella además, siempre que yo estuve en esa época en todo ese tipo de viajes, cargos, nunca dejó que yo me olvidara como del tema fundamental. O sea, me cogía en la parte del mundo que yo estuviera viajando en China a decirme que se le había caído un diente al hijo, que había perdido una materia, que había peleado con la otra, que la primera comunión. Como que nunca dejó que yo perdiera la dimensión de qué es lo verdaderamente importante. ¿El polo a tierra? El polo a tierra. Entonces, ella siempre me dijo, cuidado, no vas a tener un hijo, porque yo además era una tía muy querendona, sí, yo quiero mucho a mis sobrinos y pues durante mucho tiempo yo fui la hiperejecutiva, todo el mundo se casó, todo el mundo tuvo hijos y yo terminé casándome pues después de haber sido ministra de Comercio, etcétera, etcétera. Y sí, yo tomé una decisión de vida en su momento, cuando yo salí del Ministerio de Comercio, pues yo tuve ofrecimientos diversos de trabajar en gobiernos, en todo, pero yo pues decidí que iba a ser mamá y uno no es mamá a los 40 años para vivir de viaje y dejar el niño en una casa porque esa es una decisión. No, uno no es mamá porque le tocó, sino por decisión. Cuando uno tiene un hijo a esa edad, sí. Y yo me casé y decidí que yo iba a ser independiente, iba a tener una firma pequeña para poder tener un balance de vida. Y sí, fue una mamá muy presente porque obviamente fue un niño muy, muy buscado. O sea, un niño que yo sabía que quería tener, pero todavía no. Y cuando lo decidí tener, tomé decisiones de vida, como no aceptar cargos públicos, no aceptar presidencias de empresas grandes. Tuve, digamos, una que otra oferta y decidí tener una firma pequeña.
una firma donde además la gente que trabajaba sabía que podía ser mamá. Eso es un privilegio, no todo el mundo tiene esa posibilidad y yo le agradezco a Dios que me dio esa posibilidad. Cuando la gente dice, hubieras preferido tener los niños menores, o menor o mayor, con más energía, yo solo respondo, a cada quien le toca diferente. Yo valoro mucho el que yo pude decir, tengo una firma pequeña de consultoría que queda a 4 cuadras de mi casa, que puedo estar a las 5 en mi casa. Sí, me disfrazaba en los cumpleaños de mi hijo, así era mi mamá y así era mi hermana. O sea, yo terminaba disfrazada de Cenicienta o de Dora la Exploradora cuando cumplía. Sí, yo tomé esa decisión de vida cuando decidí que iba a tener un hijo y que yo quería ser una mamá presente. Y yo tenía que trabajar, claro, pero entonces mantuve un equilibrio que le doy gracias a Dios que la vida me lo permitió tener. Pero también eso me permitió imprimirle una filosofía de vida a la gente que trabajaba conmigo, donde yo siempre dije, miren, aquí esta es una oficina donde la gente, si quiere ser mamá, puede ser mamá. Bueno, ya ustedes escucharon, allí va dirigida nuestra encuesta de la semana. ¿Usted considera que los roles diferentes que asumimos las mujeres en el siglo XXI son compatibles? Los esperamos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, para contestarla. Y no se mueva, regresamos aquí en 3 minuticos para seguir con la ministra. Regresamos a la parte final de Charlas Trendy. Ya nos toca, ministra, preguntas muy puntuales. Por ejemplo, ¿qué extraña de la costa en Bogotá? Bueno, extraño muchas cosas. Primero, el mar y el calor, ¿sí? La gente, el desparpajo de la gente, me hace mucha falta. Y digamos una de las cosas duras de la pandemia fue no poder viajar, porque así yo vivo allá hace muchos años, yo venía mucho, primero por mis papás. Mi papá falleció hace muchos años, mi mamá hace 3 años y medio más o menos, pero yo siempre estaba viniendo además porque cuando tuve mi hijo que nació en Bogotá, yo siempre tuve como objetivo que él fuera bicultural. Entonces desde chiquito yo cada 2 meses venía, lo traía, lo dejaba inclusive a los 2, 3 años lo dejaba con la niñera aquí 15 días, porque para mí sí era muy importante que tuviera esa parte familiar, que digamos no, además es único hijo, yo tengo hermanos, sobrinos, y pues de alguna manera él terminó siendo como el nieto de mis hermanos y el sobrino de mis sobrinos. A pesar de que es un primo hermano, pues es el primo hermano más pequeño, los demás, el que le sigue tiene 23 años, digamos. Entonces sí, extraño eso, extraño la familia, extraño el mar, extraño el sol, extraño mis amigas del colegio y extraño ese desparpajo y esa apertura de la gente. Con una carrera tan exitosa a esta altura, ¿qué le falta a la ministra? Yo la verdad creo que he sido una persona muy afortunada, porque como digo, tanto pude tener un desarrollo profesional, donde si ustedes me dicen es que usted cuando chiquita quería ser ministra, no, me sorprende, por eso digo no, así como hay gente que dice que quiere ser presidente, no, yo lo que quería era aprender, viajar, estudiar, y dentro de ese desarrollo, pues la vida me dio esta oportunidad y yo realmente la agradezco. Yo sí tengo una vocación de servicio público, eso lo tuve siempre, lo tuve desde el colegio. Creo que, como digo, a nosotros nos formaba Sister Johanna en el colegio de alguna forma para devolverle a la sociedad parte de lo que habíamos recibido. Y yo tengo que decir que hoy ha sido un ministerio difícil, mucho más complejo, mi vida era más cómoda, digamos, y me sacaron de mi zona de confort. Eso, el presidente se precia de haberme convencido, porque él un día, cuando él me dijo que me mandaba a ofrecer este ministerio, pues le dije, pero si yo de eso, yo nunca he trabajado en eso, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y me dijo, no, usted tiene experiencia pública, usted es una buena gerente, es abogada. Ya le habían puesto la lupa. Exacto, y él me dijo, sálgase de su zona de confort, pero yo le decía, pero yo sabía de los puertos, pero yo de resto de carreteras, yo de eso no sé. Y él me dijo, no, son muchos sectores, había muchos líos jurídicos, usted es abogada, conoce la administración pública y bueno, finalmente acepté el reto, pero con la honestidad intelectual que le dije al comienzo. Mi experiencia profesional ha sido con el sector industrial, el sector empresarial, el comercio internacional, las exportaciones.
y ha sido una experiencia muy bonita. Entonces yo diría que lo que uno hace en la vida es vivir cada día como si fuera el último, entregarle el alma a lo que uno hace como si fuera el último, como digo, trabajar como si todo dependiera de uno, y en mi caso yo rezo también como si lo que no dependa de mí, todo dependiera de Dios. No me puedo despedir sin ese sonajero que me tiene aquí, que cuando la gente supo que venía a hacer esta entrevista, la pregunta top, ¿tendremos vicepresidenta costeña? No, pero eso sí, les diré que... No me podía ir sin hacerlo, yo estoy cumpliendo nomás. Mire, yo le quiero decir que a mí me da risa lo que la gente se inventa, solo les puedo decir eso. Yo soy una ministra técnica, realmente hoy tengo un cargo que tiene una connotación política, pero yo ni siquiera pertenezco a ningún partido político, para dar un ejemplo. Eso Entonces, me faltó preguntarle, ¿cómo ha hecho? Porque no es nada fácil llegar a donde ha llegado sin un soporte de un partido político. Pues a mí me han contratado, me han nombrado fundamentalmente por los méritos del trabajo. Heme aquí, yo no puedo decir, heme aquí estoy, pero de eso no puedo decir, sino que aquí la gente se inventa la mitad de lo que dice. Es lo único que le puedo decir y me da risa porque se imagina la gente me manda chats y digo, la demostración fehaciente de que la mitad de que uno lee es mentira es esa. Porque yo de eso sí ni participo, ni formo parte de un partido, ni pertenezco a ningún partido. Pero yo creo que hay Ángela Orozco para rato en la vida pública. Pues mire, ya la verdad, yo en estos días alguien me preguntaba y dije, yo estaré aquí hasta que el presidente Iván Duque decida que está. Yo no puedo garantizar si estoy un día hasta que se acabe el gobierno. Pero cuando alguien me dijo, ¿usted quiere más vida pública? Digo, no, yo creo que una vez cumplido este gobierno, creo que le he entregado con creces mi vida al país en 2 oportunidades. Y lo he hecho con amor, con afecto, con el compromiso de dar lo mejor por el país y de hacerlo todos los días mejor, reconociendo que además uno se equivoca, que no es perfecto, que uno está sujeto al escrutinio de todos, pero de eso se trata. Se trata de recuperar la confianza en el sector público, pero no creía que después de este gobierno vuelva a la vida pública. Bueno, pero esa vida pública fue lo que permitió que yo estuviera aquí sentada con nosotras en Charlas Trendy. Ministra, muchísimas gracias por habernos abierto un espacio en su agenda. Muchas gracias a ti, Susi, por la invitación y por esta invitación a este sitio tan lindo que, como digo, es parte de mi infancia y parte de lo que me da la fuerza todos los días. Bueno, ya ustedes la escucharon, una mujer de proyección, una mujer caribeña, una mujer costeña a nivel nacional proyectándose. Feliz Día Internacional de la Mujer para todas las mujeres que nos están viendo y recordarles, la cita es aquí el próximo miércoles a las 10 en punto en Telecaribe en Charlas Trendy. Los espero.